¿Cómo es la libertad de expresión? La gente a veces no la entiende. El que está en la izquierda me llama mi facho, uribista, me llaman que soy una cantidad de cosas, ¿no? El que está en la derecha piensa que yo soy comunista, que soy izquierdista. El amor de mi vida es criticar, es burlarme de la gente, es hacer humor, es ser incisivo, es poder lograr hacer ese vínculo con la gente. O sea, me encanta que la gente se sienta identificada con lo que hago. Cuando estoy con ese sentimiento de nostalgia de Venezuela, de la Venezuela bonita y cuando me duele... Ya. Entonces, a mí me duele mucho Venezuela cuando la veo así. Estaba en preescolar y dicen, bueno, agarren hojas y dibujen a su familia. Y yo empiezo a hacer mi dibujito, un niño, 6 años, 5 años, empezó a hacer mi dibujo y yo veo a los lados y todo el mundo haciendo un circulito y un palito y el mío tenía como más forma, no te voy a decir que era una obra de arte avanzada, pero yo decía, mira, un momento, dame lo de los demás, ¿vale? No, lo de los demás, todos eran el circulito, el palito y decía, aquí hay algo, hay distinto, algo distinto. Con el tiempo me fui dando cuenta que sí tenía facilidad para todo lo que me pasaba por la mente, todo lo que yo quería expresar lo podía dibujar con total normalidad y facilidad y podía expresarlo indudablemente. Habían muchas falencias porque era un niño, pero me di cuenta que, por ejemplo, las comiquitas que me gustaban podía hacerlas, copiarlas. Estando ya yo en 5º año, me dicen unos amigos ingenieros de mi papá, chamitos, recién graduados, estaban comenzando a estudiar, me dice uno de ellos, justamente aquí, Fernando, te voy a dar un consejo y no le hagas caso a más nadie. No estudies ingeniería, esa vaina nada más para satisfacción propia. Lo demás, olvídate, estudia lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Y tú dibujas muy bien, dibuja, ponte a dibujar. Comencé, pero no, como buen muchacho venezolano dije, no, yo voy a presentar la prueba de medicina, dime tú. Llego a hacer la prueba de medicina y era como que, oh, por Dios, ¿qué es prueba? No había forma de que yo descifrara ese examen, ni química, ni matemática. Yo decía, por Dios, nunca vi nada de esto. Y quedé como población flotante, obviamente, a los 17 años. Y en Venezuela, en aquel año 99, eso era un trauma. Ah, por Dios, población flotante. Entonces, mis viejos, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Vas a ser un fracasado. Tienes que buscar hacer algo con tu vida. Fernando, ponte a estudiar algo, así sea un curso, mientras logras entrar a la universidad. Y yo le dije, bueno, está bien, déjame buscar algo que hago. Leyendo últimas noticias, llegué a una publicidad de un instituto que estaba en el centro, cerca de la cadena Capriles. Se llamaba Estudio Sancho. Y era de Sancho, era del caricaturista. Y yo, ¿este pana de curso? Bueno, voy a ir con 17 años. Fue, mira, vamos a hacer un curso. Yo quiero hacer el curso de dibujo. Entro a estudiar con él y conocer a Sancho. No solamente a Sancho, yo entro a él me absorbe y me dice, Pinilla, ¿quieres, además de ser alumno, trabajar conmigo? Yo, era que no sé, era como que te dijera Walt Disney, ven a trabajar conmigo. Comienzo a trabajar con él y me presenta Pedro León Zapata, a Omar Cruz, que en aquel momento Omar Cruz era uno de los mejores caricaturistas de Venezuela. Conozco a Gratero Lacho vivía metido ahí, fue profesor mío. Nos hicimos grandes amigos, colaboré con él las últimas temporadas del Camaleón. Y imagínate, o sea, para mí era a los 17, 18 años estar con esos monstruos de la caricatura, Régulo, el maestro Fonseca, Carlos Fonseca, que era magnífico con los garabatos en Últimas Noticias. Tuve la posibilidad de entrar a trabajar con 18 años gracias a ellos a la cadena Capriles. Comencé a trabajar a los 18, yo comencé a publicar. Recién comenzando la ilustración tenía una página de humor en la revista Cábala, que es una revista que había de esotería, de nueva era y de todo esto. Con la prensa, indudablemente, creo que es, lo vuelvo y te digo, o sea, ese es el amor de mi vida, es criticar, es burlarme de la gente, es hacer humor, es ser incisivo, es poder lograr hacer ese vínculo con la gente. O sea, me encanta que la gente se sienta identificada con lo que hago. Indudablemente toda expresión que tú hagas ilustrando te va a dar esa sensación, porque finalmente estás haciendo o traduciendo en imágenes lo que otra persona creó. Por ejemplo, cuando he ilustrado cuentos o cualquier tipo de revista, artículos, o sea, ilustrar los artículos en la prensa es muy bonito también. O sea, en Últimas Noticias me pasó una experiencia que era muy cómica, que era que yo ilustraba. Últimas Noticias siempre tuvo esa línea editorial muy ambigua, ¿no? En la que eras chavista, pero también era opositora. Y en esa línea editorial me tocaba ilustrarle a Müller Rojas como a Julio Borges, o sea, entonces, o a Brito García y a Luis Vicente León, ¿me entiendes? Entonces tú decías, lograba poder escuchar, leer los dos puntos de vista
y hacer un contrapeso mucho más ecuánime a la hora de ilustrar, y me hacía dar una visión muy amplia, ¿no? Venezuela tiene una tradición tan amplia en la caricatura que la hereda, obviamente, creo que el referente hoy en día, porque también ha habido, vamos a decir que una suerte de oscurantismo, como yo le llamo a esta etapa de estos últimos 22 años en las que el conocimiento se ha satanizado, ¿no? Prácticamente ser culto o tener conocimientos es visto como malo dentro de ciertos espacios gubernamentales, como lo dijo por ahí un ministro hace mucho tiempo, y no vamos a decir nombres para no entrar en temas políticos, ¿no? ¿Qué pasa? Que indudablemente Pedro León Zapata se convierte en el símbolo de una resistencia gráfica. Y una resistencia gráfica de un género que tiene siglos de historia. La caricatura política tiene siglos de historia. O sea, y cuando tú ves el trabajo de Zapata, que además ha sido editor de grandes semanarios, es el heredero de toda esa herencia de esos caricaturistas que ya han pasado por eso. Y su influencia es indudable, no solamente porque él conjuga algo que no todo el mundo logra, que es imagen y verbo. O sea, a veces tú puedes ver caricaturas muy buenas gráficamente y de repente en la parte del mensaje no son tan contundentes. Y nos pasa todo, no estoy diciendo ni siquiera que las mías sean así, porque justamente como me dijo Sancho un día, tengo 78 años y todavía estoy aprendiendo a colorear Photoshop contigo al lado. Es decir, todos los días vas a aprender algo nuevo. Es decir, esto es un proceso completo de aprendizaje. Pero el hecho es que Zapata desde muy joven logró hacer eso, ¿sabes? Y creo que ese es el gran poder de Zapata. Manejar la palabra y manejar la imagen. Y manejar la imagen como él quería, porque a Zapata le pasa algo que mucha gente no ha entendido, que le pasó también a Picasso. Ellos eran grandes dibujantes. Es decir, tú le decías a Pedro León, porque lo vi y vi su trabajo, Pedro León me mostró, yo conozco a su esposa, hemos compartido en los últimos años sobre todo de vida del maestro, y el trabajo de Pedro León, así como el de Fonseca en Últimas Noticias, era bello. O sea, estéticamente podían hacerte un retrato perfecto, pero ellos elegían descomponer la imagen a tal punto de utilizarla como una forma de expresión. Muchas veces la gente confunde y dice, quiero llegar al atajo de dibujar mal y ser Zapata. No es que tienes que dibujar mal. Él lo hacía porque quería, es su identidad. Es como la de Picasso. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, este es un trabajo subversivo. Subversivo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista artístico. Nosotros siempre estamos, como me acuerdo cuando yo inauguré una exposición itinerante en la Plaza Altamira junto a Claudio Nazoa y Laureano Márquez, y Claudio, cuando lo entrevistaron, dijo una frase que se me quedó: nosotros siempre tenemos que estar en contra del gobierno, porque no es un tema de posicionarnos de un lado o de otro. Nosotros somos voz del pueblo. O sea, nosotros expresamos lo que vivimos a diario. Finalmente el caricaturista, como todas las personas de a pie, somos personas que hacemos mercado, que salimos y tenemos problemas para el acceso a la salud. Claudio contaba, por ejemplo, hace un par de años, él me decía, Pinilla, mi hija estaba enferma y no se conseguía el medicamento, y el médico me dijo que comprara uno para uso veterinario porque eran los mismos componentes. Y yo me sentí humillado, porque ¿cómo le voy a dar un medicamento de uso veterinario? Así sea simplemente porque la caja tiene un perrito, pero me sentía muy mal, porque era ilógico que eso sucediera en un país como Venezuela, además un país tan rico como Venezuela. Entonces es cierto que nosotros tenemos siempre que asumir una posición de defensa y de libertad de expresión. ¿Cómo es la libertad de expresión? La gente a veces no la entiende. El que está en la izquierda me llama a mí facho, uribista, me llaman que soy una cantidad de cosas, ¿no? El que está en la derecha piensa que yo soy comunista, que soy izquierdista, y le digo, no, lo que pasa es que a mí no me gusta el periodismo sesgado, el periodismo que no busca informar o crear una matriz de opinión correcta, sino que lo que busca es parcializarse con una tolda o con un color. Eso es detestable. Eso es detestable porque finalmente comienzas a cometer un error con tu trabajo, y yo lo cometí de joven. Además lo cometí comenzando con la caricatura, porque obviamente la oposición me arropó. Muchos líderes políticos me arroparon y me decían y me exaltaban, Pinilla, qué bien, qué bueno. Y cuando tú estás comenzando, eso te sube el ego, te infla el ego y dices, ah, qué bien, mira, fíjate, tal persona me quiere, tal gobernador me quiere, tal líder político, y eso empieza a inflarte. Pero con el paso del tiempo, cuando tú comienzas a compartir con ellos y te das cuenta de los errores y los vicios que se cometen, tú mismo, si tienes ética y tienes moral, empiezas a decir, no, ya va, que hay algo que no funciona, ¿sabes? Tiene que tener un buen mensaje, tiene que tener un mensaje inteligente, tiene que tener mucha ironía.
una caricatura que no tenga ironía está muerta. Y para mí, obviamente, como buen dibujante, tiene que tener un dibujo bonito. O sea, yo sí soy muy estético y muy... No, más allá que respeto a los que puedan querer tener ese estilo un poco menos figurativo, soy totalmente figurativo y sí soy creyente de que la caricatura debe ser la combinación perfecta entre un buen mensaje y un buen dibujo. Bueno, como ves, hablo mucho. Entonces, para mí es muy fácil pararme a hablar delante de la gente. Y eso lo aprendí también en el bachillerato. En todo. Pinilla, hay que hacer un resumen para esto. Déjame eso a mí. Pero nada más tenemos 3 líneas. Con 3 líneas es suficiente. Me leía las 3 líneas y comenzaba a hablar monte. Y después entregaba y sacábamos 16. Y todo el mundo decía, ¿cómo lo hiciste? Bueno, no sé, pero se me da la facilidad de hablar. Hay que hacer una exposición. Yo quiero con Pinilla. Claro, porque sabían que yo me paraba ahí y hablaba. Y los profesores así como que, por Dios, ya cállate, está bien, 20. Vete, por Dios, 20, no te soporto. Claro. Lo que pasa es que, lógico, la caricatura, vuelvo y te digo, tiene ese lado como guerrillero, ese lado como frontal, agresivo de repente desde un punto de vista, porque a la gente no le gusta que la critiquen y cuando los criticas con la caricatura se sienten como ofendidos, ¿no? En el caso de la conferencia lo suavizo, es decir, es lo mismo, pero tengo que hablarlo de forma decente porque estás en un ámbito universitario, porque ahí no sabes con quién estás hablando. A veces en empresas, cuando vas a una empresa, no sabes a quién le estás hablando y cuesta. En estos días me pasó que con el monólogo hicimos una función que compró Laboratorio Pharma y al final me decían que les había encantado, querían otra función, pero que le bajáramos un poco a la política. Yo le digo, no, bueno, eso me pasa a veces porque indudablemente el monólogo sí es más, es la caricatura hecha actuación, ¿me entiendes? Es burlarte de todo sin pudor. Creo que a veces lo hago, y lo hago sobre todo, no con las caricaturas políticas, sino cuando estoy con ese sentimiento de nostalgia de Venezuela, de la Venezuela bonita, y cuando me duele... Ya. A mí me duele mucho Venezuela cuando la veo así, porque uno conoció una Venezuela distinta, chaval. Y a veces ver a Venezuela tan triste, tan cuesta, pero sí entiendo que, vuelvo y digo, que en la medida en que nosotros... podamos cambiar, va a cambiar Venezuela. Y siempre la dibujo sonriente, siempre la dibujo exaltando las cosas positivas. Creo que Venezuela tiene... Ya. A veces la gente cree que hacer caricaturas no le llega a uno. Claro que le llega. Hay días que uno no quiere hacer caricaturas, como cuando mataron a la niña en Trinidad. Yendo a Trinidad. La Venezuela alegre, la Venezuela en la que podamos estar sin sesgos políticos. Yo conocí una Venezuela en la que el caraquista era amigo del magallanero y no había ningún problema. Nunca hubo una pelea porque tú fueras caraquista o magallanero. El adeco era amigo del copellano. Te burlabas de Carlos Andrés y te burlabas de Caldera y lo gozabas en una parrilla y hasta ahí llegaba la conversación. Ver familias separadas porque yo soy chavista o porque tú eres opositor me parece lo más horrible del mundo. Y yo sí creo que tiene que llegar a un punto de reconciliación y creo que ya es necesario, independientemente de que el gobierno siga, el que sea, siga en el poder. Yo creo que nosotros, no estoy hablando de los políticos, porque indudablemente hay cosas que los políticos tienen que pagar, pero nosotros tenemos que aprender a abrazarnos y a perdonarnos, porque si no perdonamos no vamos a pasar esta página nunca, vamos a quedarnos clavados en el pasado y vamos a estar siempre repitiendo los mismos errores. Entonces yo sí, siempre que dibujo una Venezuela distinta, la dibujo juntos, ¿sabes? Sin importar si hay chavismo, si hay oposición, no importa, sino que haya color, que haya tricolor y que el tricolor nos una a todos por igual, sin importar nada. Y esa es la Venezuela que me la imagino yo recuperándola, en la que podamos todos sentirnos orgullosos de todo, ¿sabes? Del país que tenemos, un país bellísimo.